Revisamos la economía en Directo América. Empezamos en Reino Unido porque la inflación ha perdido fuerza de forma drástica y se le preguntamos por qué a Juan Pablo Lucumí, que ya está en el estudio. Buenos días, es momento de hablar de números aquí en France 24 y es que en septiembre llegó a su nivel más bajo. Estamos hablando de la inflación en 3 años, según mostró este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas de ese país. Los precios subieron a un ritmo menor hasta el 1,7% frente al 2,2% anterior, y vamos a ver entonces esta gráfica porque recordemos cuando estaba en el 2022 en esas dos cifras, era una de las más altas del G7, pero también fue en momentos en los cuales después de esto llega Rishi Sunak y Jeremy Hunt a hacer muchas promesas en términos de inflación, entre esas reducir la inflación a la mitad con una serie de medidas, y desde entonces se puede ver cómo la tendencia ha sido a la baja. El año pasado logró llegar a esa sola décima, que es uno de los grandes hitos que los gobiernos internamente celebran cuando ocurre, y en este momento con el 1,7 está entonces por debajo de ese objetivo de los bancos centrales, que es el 2%, pero también es el primero del G7 en su momento en llegar al 2% objetivo, pues que lo logró el año durante este año. Aunque estos resultados se dieron en gran parte por tarifas aéreas más bajas, así como un alza menor en los precios de la gasolina, si revisamos el crecimiento de los salarios, este llegó a su nivel más bajo en 2 años, lo ven en el gráfico, 4,9%, cuando la revisión entre junio y agosto fue entonces de este nivel frente al de 5,1% del periodo anterior, y un nivel que no se veía desde 2022, pues el incremento en los salarios del año pasado se acercaba al 8%, pero también se aceleraba de forma considerable la inflación. Y es que precisamente el Banco de Inglaterra vigila de cerca el crecimiento de los salarios, pues si estos aumentan demasiado rápido, aumenta también los costos para las empresas, que luego podría aumentar en el precio de sus productos para cubrir esto, es decir, vuelve a tomar entonces fuerza la inflación. La tasa de desempleo de este país bajó también, según los datos oficiales, al 4%, entonces ahí es una balanza entre inflación, tasas de interés, desempleo, que pues el Banco Central y los encargados de la política monetaria deben revisar. Y con este escenario de una inflación menor, ¿se puede también traducir en una reducción de las tasas de interés? Precisamente eso es lo que se esperaría cuando la inflación llega a niveles bajos o cercanos al objetivo del Banco Central, que se refleje pues en poco a poco la política monetaria y la tasa de interés se recorte para que sea para las personas más barato endeudarse y así tener un equilibrio entre la velocidad en lo que suben los precios y el consumo de las personas. Entonces, con este dato de inflación de Reino Unido en el bajo 1,7%, analistas esperan entonces que el Banco de Inglaterra recorte los tipos de interés desde el 5% actual hasta el 4,75% cuando se reúna en noviembre. Lo puede ver usted también. Aquí está el panorama de cómo está el tema de las tasas de interés, que la mayoría buscan recortes, a excepción de Asia, por ejemplo en Japón y en China, con la eurozona y también con Estados Unidos, que han sido los que han adelantado recortes. El Banco Central Europeo ya con 2 recortes este año, y pues Estados Unidos también de cara a lo que se esperaría un recorte de también 50 puntos básicos el mes que viene. Tocaría ver cómo se mueve esta balanza. Atentos entonces. Y en otra noticia, Juan Pablo, en Estados Unidos Boeing entra en su segundo mes de huelga. Así es, y en la noche del martes los trabajadores de la fábrica de esta empresa realizaron una gran manifestación en Seattle para exigir un mejor acuerdo salarial, aumentando la presión sobre la nueva directora ejecutiva Kelly Ortberg para que ponga fin a una amarga huelga que ha sumido al fabricante de aviones en una crisis financiera. Una directora que, recordemos, llega después de la penosa salida del anterior CEO, que tuvo que lidiar con el paquete de accidentes de aviones y fallas técnicas de aeronaves, y quien incluso compareció ante el Senado estadounidense para declarar al respecto. Bien, entre otras cosas, los trabajadores de fábricas dijeron a Reuters que los recientes recortes de 17,000 empleos anunciados por la compañía avivarán aún más la huelga. Una huelga que además se ha vuelto política, con la senadora estadounidense Maria Cantwell y la congresista estadounidense Pramila Jayapal hablando directamente a los manifestantes desde Seattle. Antes de escuchar los empleados, como dato de cierre, son ya 33,000 trabajadores de Boeing los que están sindicalizados en la costa oeste de Estados Unidos, quienes están en huelga desde el 13 de septiembre. Exigen un aumento salarial del 40% repartido en 4 años, mientras detienen la producción, escuche, del 737 MAX, el avión más vendido de la empresa. Evidentemente les va a afectar, y pues la más reciente oferta de los directivos fue de un 30%. Escuchemos.
Creo que necesitan recortar a algunos de sus directivos de nivel medio. Hay un término dando vueltas. Son gerentes, 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 gerentes y luego están los empleados. Estoy aquí por un salario decente, ya sabes, por todos nosotros, no solo por lo nuevo y lo próximo. Soy de la nueva generación, así que quiero lo que quieren las personas mayores y un salario decente. Todo está subiendo en el mundo y Seattle es uno de los estados más caros para vivir. Pero solo un buen aumento de sueldo digno, no demasiado, pero sí un sueldo decente. Y México sigue dando un mensaje de calma para que los inversores se queden justamente en México. Y precisamente por eso la nueva gobernante del país hizo un llamado a la seguridad y la estabilidad de la inversión privada, luego de que incluso desde antes de su posesión ya se hablara de las preocupaciones de los inversores a las nuevas reformas que busca adelantar Claudia Sheinbaum, entre esas la reforma judicial. Escuchemos. Que sepan que la reforma judicial al Poder Judicial fortalece el Estado de Derecho en México, que sus inversiones están seguras en nuestro país y que es muy importante por el interés que tenemos de que se siga invirtiendo por parte de los empresas de Estados Unidos en nuestro país, para avanzar en lo que se llama la relocalización de las empresas y el fortalecimiento del tratado comercial que tenemos. Bien, son palabras de tranquilidad que se dieron en una cumbre bilateral de líderes empresariales en donde desde el Ministerio de Economía se dijo que ya empresas como Amazon, Mexico Pacific, Royal Caribbean y Woodside Energy están listas para realizar inversiones significativas en el país el próximo año. Pero además hay preocupaciones que giran en torno a sus socios como Canadá y Estados Unidos en virtud del acuerdo trilateral TEMEC sujeto a revisión. Precisamente a las afueras de esta reunión algunas personas se manifestaron. Queremos una justicia para todo el pueblo mexicano que sea independiente, que cuando acudamos a un juzgado y acuda el pueblo, acuda con la certeza que se le va a administrar justicia, pero total y con la libertad de que se va a administrar justicia, no por una línea, no porque dijo el expresidente López Obrador. O sea, el Poder Judicial Federal en el Estado mexicano sí necesita ser reformado, pero la reforma no cumple con los parámetros con los cuales se debe reformar una institución. Al contrario, lo que quieren hacer el gobierno federal, que es el Poder Ejecutivo, es un autoritarismo, porque ya tienen controlada a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. El único poder que en el momento tienen imparcial es el Poder Judicial Federal. Bien, Juan Pablo, momento de revisar ahora sí la cifra del día. Así es, 2 millones de libras esterlinas, desde chaquetas de Michael Jackson hasta las guitarras de Noel Gallagher, están entre más de 300 artículos musicales de megaestrellas que subastará la firma británica Prop Store el 15 de noviembre por un estimado de 2 millones de libras esterlinas. Habrá una cinta maestra de Jimi Hendrix con 4 grabaciones de demostraciones inéditas, así como la letra de Beat It, enmarcada y escrita a mano por Michael Jackson, así como la chaqueta roja que usaba en los ensayos de su gira Thriller, así que son icónicos estos utensilios. Icónicos y completamente reconocibles, además uno los ve y sabe de quién estamos hablando. Evidentemente solitos solo se defienden. Exactamente. Gracias Juan Pablo por este repaso por la economía. Después estaremos aquí con más. Aquí